partir de este instante le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Tardes jalapeñas. En este día, martes 3 de septiembre de este año 2013. Soy Ángel Martínez Armengol. Estamos haciendo punto y coma en el análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio, 1460 de AM, 92.9 de FM. Y por internet nos puede seguir en vivo, también en línea, en www.puntoycoma.me. Comenzamos. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Vamos a platicar en punto y coma, vamos a poner una pausa, vamos a hacer un análisis y una reflexión sobre el primer informe del presidente Peña Nieto, las perspectivas económicas y sociales de nuestro país para lo que viene de la administración federal, las próximas administraciones municipales, y lo vamos a hacer con tres invitados de lujo que tengo esta tarde aquí en la mesa de punto y coma. Están conmigo y agradezco mucho su participación en esta mesa Eugenio Vázquez, director del Colegio de Veracruz. Muy buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes a todo tu auditorio de punto y coma. Gracias por la invitación. Está también conmigo el investigador de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández. Rafa, bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes, a ti Ángel. Y está también el empresario Carlos Abreu, presidente de Canacintra Jalapa. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Gracias por la invitación, buenas tardes a todos. No es casual que estemos esta tarde haciendo punto y coma en estos temas y que estén ustedes aquí. Quiero que veamos la perspectiva que tenemos en el país de cara a lo que ha pasado en estos días, desde la academia, con alguien como Rafael Arias, desde el sector público dedicado al ámbito educativo, como es el Colegio de Veracruz, y desde la perspectiva de quienes generan riqueza, decíamos hace rato, los empresarios de la ciudad, que pues tienen mucho que decir y tienen mucho que esperar también de lo que están haciendo las autoridades, de lo que están dejando de hacer en algunos casos y de todavía lo que pueden hacer más. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros diferentes espacios. En Twitter nos puede seguir en @puntoycomaver, en mi cuenta personal @AngelArmengol, también en mi Facebook me pueden mandar sus opiniones, sus comentarios, y nos pueden llamar. Los teléfonos en cabina aquí en ABC Jalapa Radio, el 818-0456 y el 818-0464 están a su disposición para que nos llamen, para que nos hagan llegar sus comentarios y sus opiniones. Dice el Diario de Jalapa en su cabezal principal en este martes 3 de septiembre: sí es posible transformar a México, hay claridad en el rumbo, dice el presidente Peña Nieto. Esto fue parte del mensaje que ayer dio el presidente de la República con motivo de su primer informe de gobierno, 9 meses de la gestión del presidente Peña Nieto. Y quisiera empezar contigo, Carlos. ¿Cómo se ve al gobierno federal desde la óptica de los empresarios? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está haciendo la tarea el presidente de la República? Muy bien, bueno, pues estamos viendo que los números que se estaban contemplando en un principio iban a ser muy positivos, sobre un 3.5 del Producto Interno Bruto, y lamentablemente las cosas no están saliendo como estaban prometidas. Estamos viendo los números macros y se están reflejando el crecimiento. No se va a alcanzar la meta. Estamos en el mes de septiembre ya y estamos sobre el 1.9 por ahí ya, y está triste la situación. Entonces aquí propiamente está señalado desde lo que viene siendo la situación de los recursos, que cada una de las dependencias no han ejercido sus presupuestos, y esto lo lleva en cadena en toda la República Mexicana. Y bueno, son factores, eso es un factor interno. Hay factores externos como lo que está sucediendo en la crisis en Europa, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Los mercados internacionales están complicados y México, por ser un país que produce muchas cosas, el mercado pues está cerrando un poco. Entonces, siendo elementos externos y también
le han abonado nuestros políticos, pues no han sacado las reformas que hacen falta al país. Seguimos atrasados en el tema para poder abrir el espectro y que puedan llegar inversiones a nuestro país, pero lo que esperan las grandes compañías pues es certidumbre en inversión. Estamos hablando en lo que viene siendo ahorita la reforma energética, que ya se está platicando bastante. La reforma fiscal, que también está la financiera ciernes, también, ¿no? que esa es muy buena. Yo creo que ha venido caminando, haciendo su trabajo el gobierno federal. Se avanzó con la reforma laboral, que eso fue un gran acierto, y dentro de eso, bueno, los programas que tienen, pero se está viendo que estos programas que ya están autorizados desde el mes de diciembre del año pasado, lo que viene siendo, pues están detectando los subejercicios y se han señalado bastante. Entonces esto viene, se contrae un poquito las compras que debe de hacer gobierno con proveedores en cada una de las regiones, que eso funciona y detona de manera magistral la economía, y es lo que no está sucediendo. Correcto. Entonces hay temas internos como estos que no están ejerciendo los presupuestos, y dentro de eso, bueno, también esas reformas estructurales que están prometidas pero están a fuego lento. Yo creo que lo importante de esto es que esta reforma, por ejemplo la de educación, los coreanos, países de primer mundo, nos llevan años luz en lo que viene siendo el tema de educación, y yo creo que hay que actualizar y hay que puntualizar aquí, por ejemplo, en el tema de los maestros, que es un tema primordial para ir ayudando a las siguientes generaciones, en el tema de que hay mucha gente que está en el magisterio y sí tienen vocación y están haciendo bien su trabajo. Hay una pequeña parte que a lo mejor no lo ve así y no entienden que son nuevos tiempos. Hay que poner al país en otro contexto, con un contexto internacional, y dentro de eso, bueno, pues ayudar a que estas reformas se hagan adelante, como lo que viene siendo la de educación, ahorita la hacendaria, que hay un 70% de evasión fiscal en nuestro país. Entonces, pues esto viene complicando mucho el tema, ¿no? Claro. Pagamos nada más los que estamos para ahí. Los empresarios hay dos puntos ahí, digamos, desde tu perspectiva, que están pendientes, digamos: el ejercicio de un gasto público que detone el movimiento económico, y las reformas, las llamadas reformas estructurales, que están todavía pendientes o que están en la mesa, por lo menos, de discusión. Eugenio Vázquez, tú eres economista, eres abogado, eres ahora director del Colver, del Colegio de Veracruz. ¿Cómo se ve desde la academia y desde una institución pública estos 9 meses del gobierno del presidente Peña? Ángel, sin duda que si lo vemos en contraste con la administración que terminó en diciembre pasado, en el 30 de noviembre pasado, bueno, esta es una administración que ha marcado ciertamente, como lo dice el encabezado del diario, un nuevo rumbo. Ahora sabemos qué es lo que se está planteando para el país. Creo que la palabra clave aquí es la transformación a través de las reformas, como bien lo ha dicho Carlos, y en ese sentido se ha avanzado en la transformación del país. El presidente decía una frase ayer que creo que nos debe hacer eco a todos: en los próximos meses se decidirá el país que queremos para las próximas décadas. Y es que realmente, entre todas las reformas que se están llevando a cabo, quizá ninguna tenga tanto impacto en la vida de todos los mexicanos como la reforma educativa. Cuando hablamos de la reforma educativa, no solamente estamos hablando de cambiar un sistema de evaluación de los maestros, sino vamos mucho más allá para ponernos realmente en una ruta más franca para el crecimiento económico, para aprovechar las oportunidades que tiene México en el concierto global. Hay un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo que se llama democratizar la productividad. ¿Qué quiere decir? Pues que todas las personas, la gente de a pie, pueda salir adelante a partir de tener oportunidades reales de participar en el mercado, en las empresas, poniendo su propio negocio y estudiando. Esto a partir de la reforma educativa. Es cierto, las perspectivas se redujeron prácticamente a la mitad. La Secretaría de Hacienda lo reconoció. Las perspectivas de crecimiento económico. La Secretaría de Hacienda así lo reconoció en agosto pasado. Sin embargo, hay un optimismo moderado en el ámbito internacional en relación con México, aunque se esperaba que el paso fuera más rápido en las transformaciones. Pero recordemos que venimos de un paso, de un letargo de 12 años.
en donde no hubo prácticamente ninguna reforma de fondo ni de gran calado. Estas reformas que se platicaron durante 12 años ahora están siendo realidad. Pueden ser a pasos más rápidos, a paso más lento, pero se está yendo en la dirección correcta. Así lo creo, por un programa fundamental que creo que ya está impactando de manera directa a los veracruzanos. Las 1000 escuelas de tiempo completo en Veracruz son ya una realidad. Esa va a venir acompañado del otro gran programa educativo que son las de Escuela Digna. Ahí es donde Veracruz tiene que participar de manera activa y tiene que estar en el mapa de México, porque si a alguien los embates de la naturaleza le han dañado la infraestructura productiva y educativa del país, es a Veracruz. Entonces, la perspectiva desde mi punto de vista es: hay un rumbo de hay una agenda de transformaciones, se está avanzando, ya estamos hablando, como bien lo dijo Carlos, de la laboral, que ya pasó, la financiera, y sin duda ahora la de las telecomunicaciones. Eso te iba a apuntar, la reforma en telecomunicaciones que apuntalará, digamos, está apenas, digamos, la parte de aterrizaje o la parte, digamos, de volver lo que está en la norma ya en la práctica, en el ejercicio de una mayor competencia en materia de telecomunicaciones, y digamos, en ese sentido se espera pues mejores servicios, ¿no? De telefonía, de televisión, de acceso a internet, a tecnologías y demás, ¿no? Claro, entonces estamos dando un nuevo marco estructural al país, un nuevo marco legal al país, pero para poder aprovechar esas nuevas circunstancias, sin duda necesitamos una mejor educación, Ángel, y por eso es que debemos avanzar a ser más competitivos como sociedad. Correcto. Rafa Arias, ¿cómo ves las perspectivas del país en estos 9 meses de la administración de Peña Nieto? Bueno, yo creo que tenemos que informarnos de lo que dice el presidente. Tenemos que confrontar esa información con la información social, la información internacional, pero sobre todo yo creo que debemos tener un poco de memoria, y creo que aquí le deben muchos políticos y muchos gobiernos de los estados un apoyo que se ha estado escatimando al presidente de la República. Y aquí quiero ser muy puntual. En agosto del año pasado el presidente escribió en un periódico nacional que a su juicio las reformas sustanciales que podían efectivamente ayudarnos a fijar un nuevo rumbo eran las reformas, las iniciativas contra la corrupción. Cosa que a un año, gracias a la inactividad de la Cámara de Diputados en este aspecto, y de la de senadores, y de la opacidad que permea en casi todos los gobiernos estatales y municipales, no se ha avanzado. A partir de esta perspectiva es que tenemos que estar muy claros sobre si estos buenos deseos pueden convertirse en realidades. No soy abogado, no soy especialista en la comunicación como tú o como los que están aquí, pero creo que la vieja consigna popular de que entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. De nada sirven reformas si caen en manos de la delincuencia gubernamental, en cualquiera de los tres poderes, y no se aplican. De nada sirven esos esfuerzos de coordinación política si no ponemos atención, como ahora lo ha hecho el gobierno federal, que estamos inmersos, lo acabas de repetir, en una crisis internacional en la cual los que pagan los costos son los que no la hicieron. Las tasas de ganancia de los bancos siguen siendo altísimas. Por fortuna en el mundo el rescate bancario ya no es a la mexicana, y el presidente Obama hizo muy bien en el rescate norteamericano de darlo siempre y cuando le entregaran acciones para poder tener la recuperación. Nosotros estamos en un caso todavía verdaderamente de falta de memoria. No se acababa de pagar la banca cuando ya la habíamos vendido. Pero regreso al punto central. El punto central es que el país está inmerso en una recesión que desde muchos puntos de vista académicos ya vemos sospechosa la actitud de no ejercer el presupuesto. Vamos a pasar a la historia de la economía, lo que está apuntando Carlos y lo que está apuntando el país. Vamos a pasar a la historia no como discapacitados, no como retrasados mentales, no, vamos a pasar a la historia como premios Nobel de cómo acelerar la recesión y acelerar los problemas, porque en ningún lugar del mundo se enfrenta a la recesión con disminución del gasto público, y aquí todo parece indicar que lo que se quiere generar es una falsa expectativa
de lo que en su momento hablaremos de la pared y el clavo, porque somos expertos los mexicanos y hay que tener memoria en vender lo que no es nuestro, en acentuar las contradicciones. Ahí están 53 millones de pobres, y ahí tiene razón el presidente, para que no digan que yo lo dije. Descubrió que en este país, aparte de la pobreza, hay hambruna. Y bueno, ya les podemos adelantar que incluso en estados como Veracruz ya hay problemas de agua. Entonces, yo creo, y mi invitación es a que la población participe. Hay, y eso también hay que reconocerse a la presidencia, hay muchos medios para enterarnos de lo que se dice, porque además hay otra parte ancestral que yo no sé por qué no hemos cambiado. En México hacemos informes anuales de años que no son de 12 meses, de 9 meses que no son 9 meses. Este informe se anuncia que es de 9 meses, pero su información no pasa de 6 meses. Si se ven los por los cortes que se hacen, los cortes. Y entonces todo se vuelve estimado o suposición. O supongamos que, yo creo que es muy importante frente a la crisis que tenemos, porque además los niveles de desempleo, y por cierto Veracruz está en el primer lugar de desempleo ocasionado en estos 7 meses, con 14.950 plazas perdidas. El país no ha superado las 600.000 plazas. Y estoy hablando no solo de los hombres de negocios, que tienen toda la razón, están muy preocupados. Estoy hablando de la prole, de los que simple y sencillamente tienen que matarse todo el día para poder ganar el dinero suficiente para sobrevivir. Yo creo que es muy importante, y vuelvo a hacer la invitación, que escuchen obviamente los puntos de vista, pero que no se dejen llevar por el decir, sino que constaten. Los portales de presidencia, muchos de los medios de comunicación están reproduciendo esta información que desde mi punto de vista es limitada, pero al fin y al cabo es una información relativamente fresca, y hay que contrastarlo con las políticas y sobre todo con los resultados. El problema de la recesión que se está viviendo, esto es una felicitación al presidente, no se ocultó, como usualmente ocultan todo los políticos mexicanos. En ese sentido el presidente ha sido no solo objetivo, sino ha cumplido. Pero el problema central es que las políticas públicas no están siendo las adecuadas. Y ya no hablemos de los niveles estatales y municipales, donde las cosas se vuelven donde a veces ni políticas ni públicas. Así es. Bueno, yo hacía una reflexión precisamente escuchando a Eugenio y escuchando a Carlos, de que el punto central parece ser en qué políticas públicas estamos haciendo, cómo se están diseñando estas y cómo se están evaluando. Si gusta, vamos a hacer un punto y coma aquí en la conversación. Esto fue nada más para abrir boca. Vamos a hacer una pausa. Regresamos para seguir comentando el asunto y ponerle más análisis a la información. Vamos a una pausa. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Estamos haciendo punto y coma en este martes 3 de septiembre, mes de la patria ya, por cierto, aquí en Jalapa. Estamos transmitiendo en vivo desde Ávila Camacho número 5, aquí en Jalapa, la capital de nuestro estado. Ya están pues colocados los arreglos con los colores de la bandera nacional. La catedral ya tiene el verde, blanco y rojo característico. Hace rato cayó un aguacero, pues de esos así típicos del verano, ya de los últimos. Hay una onda tropical, por cierto, que está por ahí entrando al Golfo de México, que puede evolucionar eventualmente en una depresión tropical. Vamos a ver qué reporte da Protección Civil. Hoy tembló, qué barbaridad. A los misantecos que nos están escuchando, vaya nuestro saludo, nuestro afecto, porque les ha llovido sobre mojado. Vaya que las lluvias que trajo la pasada tormenta tropical de la semana pasada les pegó durísimo allá a los paisanos de la Sierra de Misantla, y hoy pues les tembló. El epicentro, según el Sismológico Nacional, fue cerca de Misantla, 40 kilómetros al noroeste de Misantla, y se reporta, bueno, acá en el centro de Jalapa se sintió este sismo. Varios edificios fueron desalojados, ¿no? Aquí en el centro de la capital, también en la Universidad Veracruzana, porque en la sede de la Universidad Veracruzana. En la rectoría, digamos, de la Universidad Veracruzana. Bueno,
Estamos con Carlos Abreu de Canacintra, Jalapa, estamos con Eugenio Vázquez, director del Colegio de Veracruz, y estamos con Rafael Arias Hernández, investigador de la Universidad Veracruzana, poniendo punto y coma al tema de la economía y de las perspectivas que se están generando y de los problemas que se han generado en estos 9 meses de gestión a la luz del primer informe del presidente Peña Nieto. Decíamos hace un momento, te preguntaba Carlos fuera del aire, desde la perspectiva de los empresarios, esta contracción o este no ejercicio del gasto público les impacta directamente. ¿Cómo? ¿De qué manera lo resienten ustedes? No, pues esto se impacta de manera directa porque las empresas que están en cada una de las regiones traen sus programas pues de trabajo por temporada. Entonces, si se tiene a bien un programa de calendario de compras, por ejemplo, de algunas dependencias, pues bueno, lo que hace un ferretero, lo que hace aquella persona que tenga alguna empresa que vende, pues no sé, muebles de baño, o alguna situación sobre lo que viene siendo despensas, porque eso también lo están llevando, pues infinidad de cosas que compra gobierno. De hecho, bueno, pues ahí a la hora de que no se está ejerciendo los presupuestos que ya están establecidos, pues deja de haber en cada región liquidez, muy independientemente del turismo que en cada región haya, o en el tema de si es puerto o no es puerto, o alguna situación sobre algo que desate la economía de otra forma en cada región. Pero siendo, por ejemplo, aquí en la zona de Jalapa, en la zona, por ejemplo, del estado de Veracruz, se tienen, por el tema de la veda electoral, que se tuvieron que detener también tantito en los programas federales, se dijo que después de las elecciones ya se empezaban a detonar las cosas. ¿Y qué pasó? Ya, no, porque ya pasaron las elecciones, ya llevamos 2 meses, ¿no? Ya casi 2 meses. Sí, sí. Y ya tenemos la esperanza de que ya se detone esto, ya tiene 2 meses esto. Y bueno, pues, de hecho, bueno, Veracruz, pues, se llevaron a cabo las elecciones también aquí, y dentro de eso, bueno, pues, se detuvieron todos estos programas, pero el síndrome no nada más es con Veracruz, es con estados que también no hubo elecciones, pero tampoco están dispersando esos recursos, esos presupuestos. Tú como miembro de la Canacintra, pues tienes contacto con los socios de otras entidades y de otros municipios, sí, obviamente, ¿no? A nivel nacional. ¿Cómo se ve? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo escenario? ¿Sí? Todos están quejando. Okay. Es una queja generalizada, y dentro de eso viene otro tema, por ejemplo, Profeco. Un tema de Profeco que pues se me hace formidable que quieran poner a las empresas, bueno, pues si están en alguna irregularidad, pues bueno, ponerlas al corriente, ¿no? Pero no tocan, por ejemplo, las grandes consorcios como Telcel, que tenemos una falla todos los días con los aparatos, quiere uno, te compras el 3G, el 4G y no da la cobertura de servicio. Y sigue siendo GSM. Ahí, por ejemplo, con el tema de Profeco, aquí en la región de Jalapa han llegado, y lo hemos visto también en algunos prestadores de servicios, por ejemplo en México, en Puebla, y aquí lamentablemente en provincia, pues sí se ha aprovechado muy feo el tema de Profeco, donde llegan a los hoteles o llegan a los restaurantes, y por no marcar en la carta y poner en tu pizarra la lata de refresco de tantos mililitros, por no poner la especificación, te clausuran. Abónale eso, la situación que está contraída desde que empezamos el año, y el tema de electoral, y el tema de esto y el otro, y llega esta autoridad con unos programas muy espectaculares, como si estuvieran buscando narcotraficantes, y no se ponen a pensar que las empresas, hacer una empresa es complicado. Claro. Es complicado, es bonito, y te entregas y le estás dedicando mucho tiempo, pero no se vale que llegue alguna autoridad e inhiba
la actividad económica que estamos viendo. ¿Este es un problema de diseño de políticas públicas, Eugenio, o a qué lo podemos atribuir? ¿Cómo se puede observar este fenómeno en las restricciones del gasto público que ciertamente existen, ¿no? O en la contracción o en el no ejercicio del gasto público? ¿Es un problema de políticas públicas? ¿Se puede ver desde esa perspectiva? Sí, se habla de dos factores fundamentalmente, Ángel. Por un lado, una excesiva cautela por parte de las autoridades hacendarias, en el sentido de que el crecimiento de Estados Unidos tampoco ha sido el esperado. Europa no se ha recuperado como se creía, y fundamentalmente nuestro comercio, que está ligado a Estados Unidos en más del 80% de nuestras exportaciones. Sí. Esto ha hecho que haya un excesivo cautela. Y por el otro lado, se ha hablado en el gobierno federal de un férreo control en el gasto. Pero ahí sí coincido con el maestro Rafael Arias, donde dice que estos férreos controles en el gasto no pueden ser solamente por decreto. Necesitamos ir a ahondar, porque debe ser precisamente la autoridad tiene la responsabilidad de ejercer el gasto, y por otro lado los ciudadanos tenemos que tener mejores elementos para vigilar el cumplimiento del correcto ejercicio del gasto. Que es el gasto público. Hablamos del gasto federal. Recordemos que están pendientes la gran reforma del IFAI, se ha hablado. El propio IFAI nos ha ayudado, nos ha dejado ayudar, ha tenido sus propios problemas. Ya se aprobó la reforma en materia de transparencia en Cámara de Diputados, se regresó el dictamen a la Cámara de Senadores, de eso hicimos punto y coma la semana pasada, y lo vamos a volver a hacer este próximo jueves, por cierto, sobre el tema. Pero ciertamente ese es un punto que está, digamos, ahí atorando, porque pasa por el tema de combate a la corrupción, y el ejercicio del gasto público pasa también por un tema de combate a la corrupción. ¿Cómo se ve, digamos, desde el diseño de políticas públicas este asunto? Es decir, lo que se está haciendo es sentar las bases para que el presupuesto se ejerza de una mejor manera. Sí. Ha sido un proceso astringente, ha sido un proceso doloroso en términos económicos, porque como bien lo apunta Carlos, lo han resentido las empresas. No se han registrado despidos masivos, eso hay que reconocerlo, también es un compromiso en el sector público. Sin embargo, esta astringencia sí ha estado golpeando. Se espera, como siempre sucede, que en los últimos meses del año se acelere el ejercicio del gasto. Correcto. Esto sucede regularmente con iniciativas como el Buen Fin, ¿no? Ahora, y con, desde luego, los aguinaldos a fin de año. Pero sin duda que sí tiene que ver con un diseño de política económica y de política financiera. A ver, por un lado, la reforma financiera ya aprobada va a facilitar el crédito a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas, que es la que genera la mayor parte de los empleos en este país, pero no lo pueden hacer por sí solo la reforma. Necesitamos incentivar la parte de las compras del gobierno, sin duda, Ángel. Correcto. ¿Y qué aportes le puede hacer la academia, por ejemplo, en este caso los investigadores como los del Colegio de Veracruz o de la propia Universidad Veracruzana, para orientar, digámoslo así, este ejercicio del gasto público y que este gasto público tenga mejores resultados, por ejemplo? Bueno, estar atentos como lo estamos ahora, levantando la voz, señalando, porque esa es una responsabilidad ciudadana, independientemente de qué trinchera nos encontremos. Estar señalando lo que creemos antes que funcionar en este momento. Te puedo decir, también estoy pensando como economista. Sí. Es una responsabilidad social levantar la voz. Creo que es el mejor instrumento, y con los micrófonos abiertos como punto y coma es el mejor espacio para hacerlo. Llegar al mayor número de personas es una responsabilidad de quienes la sociedad nos ha dado el privilegio de formarnos en las universidades. Y en las universidades públicas, sobre todo. Sí. Pensando en términos de gasto público, de ejercicio del gasto público, Rafael Arias, esto tiene que ver con un enfoque de política económica, pero también de filosofía política, ¿no? Es decir, si comulgo con un esquema, digamos, de mayor intervención del Estado en la economía, pues abro las arcas públicas y que fluya el recurso, o si soy demasiado monetarista, no restrinjo el gasto para evitar que las cifras macroeconómicas se me disparen, la inflación no se me vaya para arriba, en fin, ¿dónde encontrar el punto de equilibrio ahí? ¿Cómo hacerle punto y coma a esas cosas? Vaya. No, claro, lo han dicho ya con bastante claridad los que me antecedieron, Eugenio y Carlos. El problema es que tiene que visualizarse en diferentes contextos: un contexto internacional, un contexto de altísima dependencia, como decía Eugenio, con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un problema en octubre, además que tienen el problema de Siria, y obviamente tienen el problema de los chicanos, porque no pueden vivir sin nosotros, obviamente, ¿no? No, el problema que tienen en octubre es que si no les aprueba el Congreso
el presupuesto, con más endeudamiento, simple y sencillamente va a haber una parálisis. Ahí lo van a negociar, por eso también un poco la fuerza ahorita del presidente de presionar al Congreso con la situación de Siria. Es decir, pero para regresar a nuestro contexto, el contexto internacional está influyendo mucho. Si no nos olvidemos, y continúo con la triste historia teníamos 10 perritos y ya no sé cuántos tenemos. Los bancos en este país son extranjeros. Los bancos principalmente son españoles. Y todos los bancos españoles están siendo rescatados, excepto la sucursal en México, que obtiene grandes ganancias. Entonces, aquí el problema no solo es política económica, ya se dijo, es también política fiscal. No puede haber 140 empresas que no paguen impuestos. Es decir, eso no es posible. No podemos disponer del patrimonio público porque no es nuestro. Eso nos tiene que caber en la cabeza, ¿sí? Tenemos que pensar, y me gusta mucho tu planteamiento, en que no puede haber empresas cuando la delincuencia de fuera llega y caite. Y la delincuencia de dentro, para que puedas sacar el permiso, también te tienes que caer. Y entonces llegamos a la filosofía aquella del porcentaje. Si no calculas el porcentaje, pues simple y sencillamente no vas a abrir una empresa. El problema central es tan grave, y no quiero exagerar, pero 15 estados del país están vetados en el turismo internacional. Y bueno, la insurrección de Michoacán en estos casos, al nuevo gobierno también lo puso en su lugar. ¿Cuántas divisiones de ejército más se van a mandar a Michoacán? Y el problema sigue. Tenemos una acumulación, y aquí quiero hablar una vez más de una falta de principios y valores en el gobierno. ¿Por qué? Porque ciertamente también los ciudadanos nos hemos despreocupado, es decir, acostumbrados a la colonia y con todo el bagaje religioso que traemos, pues simple y sencillamente nos volvimos lo que el gran filósofo mexicano nos ha descrito y nos ha definido magistralmente. El filósofo al que me refiero no es enteramente filósofo, es un caricaturista. Los mexicanos somos supermachos y agachados. Pero por eso decía Eugenio, ¿no? Sí, hay que levantar la voz, hay que expresar, hay que participar. Y tenemos que decir, y lo que él está señalando es cierto, es decir, tenemos muchas posibilidades, muchas potencialidades en este momento de grandes crisis. El turismo podía haber sido una solución, pero le llegamos a las españolas con una fe y una furia singular en la violación, que hasta dejamos a las nacionales sin violar. Yo sé que es humor negro, pero esto trascendió en el mundo y colocó a Acapulco y a Guerrero, pues obviamente en el mapa. Claro. Yo a lo que voy es a lo siguiente: el problema central, y los juristas lo definen muy bien, ¿sí? La ley tiene que aplicarse, y a quienes les pagamos para que la cumplan y la hagan cumplir, hacen como que se hacen, ¿sí? Y entonces tenemos ahora situaciones, cuellos de botella adicionales, que no solo se refieren a políticas públicas, económicas, hacendarias, empresariales. Este Instituto del Emprendedor es muy bueno, es muy buena idea, pero ¿qué vamos a hacer si llegamos frente a una delegación en el DF o frente a un municipio en cualquier lugar del país, y antes de que empiecen a decir de qué empresa se trata, te dicen, ¿te caes con el 20 o no hay nada? O si en la noche pasa el de seguridad y también te asegura. O sea, el problema central, y por eso recurro al presidente Peña Nieto, electo de agosto del año pasado, que hizo este planteamiento que aquí se mencionó, y que me desmientan por favor, en la Fundación Colosio un mes después, que se aprobó por unanimidad, y que a la fecha ese gran esfuerzo de ponernos en orden nosotros mismos está ahí pendiente. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que, bueno, no quiero decir cuántos exgobernadores tendrían ahora garantizado una reservación VIP en muchas de las cárceles del país, por decir unos. ¿Y cuántos funcionarios? Nada más vean ustedes, lo que ilumina el país es la estela de la luz.
Y por el otro... Rafael se está refiriendo al monumento también llamado la Suavicrema, que está en Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, ¿no? 1.700 billones, ¿no? Cuando estaba proyectado algo así como... Se disparó 3 veces. Se disparó 3 veces, como 300 millones, ¿no? Se disparó 3, 4 veces. Y en todas partes se cuecen habas. Por acá tenemos una sala de desconcierto. Entonces, tenemos que poner, como dice Eugenio, atención ciudadana, y lo voy a pensar en términos positivos para que no surja la misma acusación de siempre que nos hacen cuando hacemos un comentario, una crítica, y tenemos que apoyar a los que estén trabajando bien, que no son muchos, ¿sí? Pero son lo suficientes como para poder permitir que estas políticas, que estas leyes, ¿sí? Que estas intenciones funcionen. Y yo creo que en ese sentido los medios de comunicación, y tiene razón Eugenio, que abren a la libertad de expresión, a la explicación de las experiencias y de las inquietudes que tenemos, y que nos permiten, y voy a hablar por mí mismo, me permiten la oportunidad de equivocarme y de decir no una sino muchas tonterías, es decir, que dan flujo al diálogo. Yo creo que eso nos puede permitir crear esa inteligencia colectiva que nos lleve a la solución de los problemas. Imagínense, yo cuando veo a mis hijos y a mis nietos, pues me da pena verlos, porque cuando crezcan van a decir, este cuate lo único que hizo fue dejarnos una serie de problemas sin solución, ¿no? Pues vamos a seguir, vamos a un corte más, regresamos para terminar esta mesa. Y les pido que hagamos un ejercicio de reflexión sobre lo que viene en perspectivas de futuro. En los próximos meses habrá nuevas autoridades municipales en Veracruz. Vamos a hablar de eso al finalizar esta mesa de Punto y Coma. Regresamos. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. También nos puede llamar al 818-0456 y al 818-0464. Soy Ángel Armengol, esto es Punto y Coma, y estamos con Eugenio Vázquez, director del Colegio de Veracruz, con Carlos Abreu, presidente de Canacintra Jalapa, y con Rafael Arias Hernández, investigador de la Universidad Veracruzana, poniendo punto y coma a estos 9 meses de la administración del presidente Peña Nieto. Nos fuimos con una reflexión amplia, como siempre son las que hace Rafael Arias, sobre las condiciones sociopolíticas que subsisten en el país. Y en este asunto, ¿qué podemos esperar, Eugenio, para los próximos meses? Están pendientes reformas ciertamente estructurales, pero en el día a día hay hechos concretos que están ocurriendo, ¿no? O que van a ocurrir. Aquí en Veracruz, por ejemplo, pues está en las próximas semanas por iniciarse un nuevo congreso, un congreso, por cierto, de mayoría, de amplia mayoría, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional, que apuntala, digámoslo así, o que le proporciona al Ejecutivo condiciones de negociación política pues mucho más estables para los próximos 3 años. Y habrán de iniciarse nuevas administraciones municipales del Congreso, sí, 3 años. Y habrán de iniciarse nuevas administraciones municipales por 4 años, ¿no? Gobiernos locales por 4 años. ¿Qué podemos esperar en este escenario? Reformas estructurales pendientes a nivel federal, nuevas fuerzas políticas, o mejor dicho, nuevas condiciones políticas para el estado de Veracruz en los próximos años. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva? Bueno, Ángel, como bien lo apuntó ahí el presidente, dentro del Pacto por México se espera que próximamente la reforma energética y la reforma fiscal tengan una aprobación. Se puedan procesar, digamos. Se puedan procesar dentro del pacto con las modificaciones que haya lugar, y entonces sí estarán dadas las condiciones que ha pedido el presidente como un voto de confianza para su administración, el presidente Peña Nieto, y deberíamos esperar que el Congreso de Veracruz sea capaz de adecuar nuestro marco legal a que podamos los veracruzanos aterrizar, bajar los beneficios de las leyes generales que han sido modificadas y de la propia Constitución. Es decir, de nada serviría, por ejemplo, si se hace una gran reforma fiscal de alto calado si no hacemos lo propio en Veracruz. Ojo. ¿Por qué? Porque estarían dadas las condiciones para que también en Veracruz suceda
algo parecido. Y no es por asustar a nadie, simplemente tenemos que ajustar nuestras leyes para que esto que se está procesando allá en el seno de la Cámara de Diputados, del Senado, lo puedan aprovechar los veracruzanos y se refleje en la calidad de vida de las personas en concreto, y que las administraciones municipales mejor preparadas que antes, donde vamos a estar más vigilantes de cómo están ejerciendo los recursos, puedan aprovechar este horizonte de 4 años para que en una perspectiva de planeación mayor puedan ahora sí dar mejores resultados. La queja permanente ha sido: no hay reelección y en 3 años no me da tiempo. Bueno, ahora tienen un voto de confianza. Pero tienen un año más, por lo menos, ¿no? Para dar resultados en 4 años. En ese sentido, tú acabas de poner un punto y coma en un asunto central de las administraciones municipales: la capacitación. Los funcionarios públicos municipales, bueno, no excluyendo, pero digamos, no previendo que ocurra en las ciudades grandes de Veracruz o ciudades medias, pero sí en los municipios pequeños, carecen muchas de las veces de los conocimientos necesarios. ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, de una institución como el Colegio de Veracruz en este ámbito de la capacitación municipal? Ángel, la misión del Colegio de Veracruz es acompañar el esfuerzo de la administración pública del Estado y a nivel municipal, que es a donde hace más falta este acompañamiento desde la academia. Los estaremos acompañando a varias administraciones en la elaboración de sus planes municipales de desarrollo, para que sean bajo criterios bien claros, con criterios probados y de probada eficacia, como se elaboran los planes, y no solamente sean un conjunto de buenas ideas que difícilmente se puedan llevar a la práctica. En segundo lugar, por ejemplo, en materia de protección civil, en materia ambiental, estaremos acompañando también a las nuevas autoridades municipales para la elaboración de sus planes municipales de protección civil, sus planes de impacto ambiental, por ejemplo, Ángel, que son de la mayor relevancia porque, de acuerdo con la nueva Ley General de Vivienda en el Estado, ya no puede haber asentamientos en zonas de riesgo. Y esto obliga a que se tomen en cuenta los atlas de riesgo que se han elaborado en los últimos años para que el crecimiento de las localidades, y no solamente de las ciudades, aún de las localidades más pequeñas de Veracruz, se haga de manera más ordenada. Muchos de los problemas que estamos sufriendo en este momento por el cambio climático, por el embate de Fernando y todas las tormentas tropicales que están por venir, es por una tarea que no hicimos durante décadas: planear bien el crecimiento de Veracruz. Ahora estamos obligados a hacerlo, no solamente tenemos la posibilidad, sino es un compromiso con el futuro de Veracruz. En materia de planeación, es algo que tú has trabajado, es un área de gobierno donde te has desempeñado en distintas administraciones anteriores, Rafael, la más reciente con el gobernador Herrera en el Comité de Planeación para el Desarrollo de Veracruz. En perspectiva, ¿qué podemos esperar en Veracruz para los meses que vienen? Con el nuevo Congreso, con las administraciones municipales, con estos grandes proyectos, digamos, que están ahí todavía pendientes. Bueno, yo creo que parte, ya lo dijo muy claramente Eugenio, vamos a ver una serie de iniciativas y de reformas de gran trascendencia. Pero también vamos a ver al nivel local. Yo no me iría tan seguro todavía sobre las conformaciones, todavía no termina el proceso judicial y el pacto da desayunos con consecuencias para el país impredecibles, así que no me precipitaría todavía por la razón legal, ¿sí? Es decir, que el proceso ahí está, todavía faltan las autoridades federales, pero indiscutiblemente que va a haber repercusiones en lo local. Yo quiero ver, y voy a estar muy atento, porque algunos de ellos son amigos, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos amigos de todo, hay algunos que son hasta líderes o lideresas sindicales, y la evaluación educativa ya estoy viendo a varios de ellos, cuando eso trascienda, porque si cree el magisterio veracruzano que se va a quedar afuera, está absolutamente equivocado, Es decir, habrá evaluación educativa para no sé cuántos sindicatos nos quedan, creo que 9 o 10 sindicatos. Habrá también en el ámbito estatal. Pero yo creo que tenemos que seguir poniendo atención en las diferentes dimensiones. Es decir, llevamos meses con contracción en las remesas. Por cierto, yo sí quisiera no solo reconocer el esfuerzo de los empresarios y los trabajadores, sobre todo en la recuperación de 2012, sino también hacerle un reconocimiento a los verdaderos combatientes de la pobreza, no solo en Veracruz, sino en el país. El programa de combate a la pobreza más importante
es de los pobres que ayudan a los pobres, son las remesas que llegan a México. Y Veracruz, no quiero hacer comparaciones, porque sé que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social no pasa de 200 millones de pesos al año, es más importante el del DIF, cerca de 400 y pico. Pero para Veracruz representa 1.300 millones de dólares, 3.5 millones más o menos diarios. Entonces, cuando tenemos recuperaciones en la pobreza, pues tenemos que ver a todos los que han participado, y desde luego hay que darle un agradecimiento al señor expresidente Calderón, porque el siguiente nivel de importancia es el programa de oportunidades. Y desde luego hacer un reconocimiento del Estado, el planteamiento de una visión diferente de combate, aunque sean muy pequeños los programas, cuantitativamente, también debe de reconocerse. Lo que tenemos que estar pendiente son de todos los factores. No habrá recuperación en el combate a la pobreza si seguimos teniendo una tasa de creación del empleo formal como la que tenemos hasta este momento. Que es donde pega aquí a los empresarios, ¿no? O sea, ¿cómo pueden crear nuevos puestos de trabajo si no se ejerce el gasto público? Si no hay un estímulo, ¿no? Y esa es una vieja teoría que con eso concluyo, que se enseña mucho en clase keynesiana. Tiene que haber una generación, un estímulo de demanda, y lo dijeron muy bien aquí, no necesariamente monetarista. En el monetarismo hay un problema latente internacional que los especialistas le han llamado una guerra de divisas, que en cualquier momento puede desatarse, simplemente por la gran concentración de divisas que tiene el gobierno chino, de los trillones, ¿sí?, que tienen ahí, que si los sueltan en cualquier momento. Pero a lo que me refiero es esto: tenemos que depender de tasas de interés, de empleos, de inversiones, de aplicación del derecho, del nivel estatal, del cambio de y del nivel municipal, sí, que viene. Ahí, por ejemplo, ¿qué pueden esperar los empresarios de las nuevas administraciones municipales, Carlos Abreu? Gracias. Pues yo creo aquí la situación es que no se vayan a crear nuevas empresas en los ayuntamientos y sean las beneficiadas para que les estén pasando las compras, obras. Eso tiene que ver con corrupción, eso tiene que ver con ejercicio del gasto de una forma lo hemos visto no y está detectado en algunos ayuntamientos. Hay muchas quejas y bueno, dentro de esto podríamos sugerirle a los nuevos alcaldes que están por tomar posesión el mes de diciembre, que tomen en cuenta las empresas que llevan años pagando impuestos. ¿Cómo puedes observar un proveedor que tiene la capacidad? Ok, vamos a revisar cómo vas con tus pagos en las cuotas patronales en el Seguro Social, en el Infonavit. Eres una empresa que tiene el distintivo H, tiene el distintivo M, tiene el Moderniza, tiene el ISO, son empresas que están bien capacitadas, pero cero compras. Entonces yo creo que aquí, francamente, se puede pedir que en los ayuntamientos tomen en cuenta a los organismos empresariales para que les ayuden a decirle: mira, aquí tenemos 100 opciones de las que tú necesites, ojalá las tomes en cuenta y sean calificadas por las mismas cámaras, asociaciones, porque lo estamos viendo en algunos ayuntamientos, que las compras, la chamba y toda la facturación que se hacen para empresas son empresas de nueva creación que no existieron antes de que entrara el nuevo trienio. Ojo, entonces, si queremos hacer las cosas transparentes, creo que hay una propuesta que se puede tomar en cuenta, y dentro de esto los mismos ayuntamientos, quienes estén al frente, pues tengan la apertura y tengan la sensibilidad en el tema de que no nada más están al frente de su ayuntamiento, sino que estamos conviviendo con otros ayuntamientos y las decisiones deben de ir ya de forma metropolitana, ir invitando a todos los ayuntamientos a que con proyectos ambiciosos, porque sí se puede. En la federación están muchísimos programas que pueden ayudar muy bien y duplicar, triplicar, quintuplicar los presupuestos de desarrollo en cada uno de los ayuntamientos. Lo que pasa es que estamos viendo que luego caen en la situación de que pues ya hay un presupuesto para este rubro y ya nos vamos mínimamente con eso, y yo creo que hay que
pedirles que sean ambiciosos en ese sentido. Okay. En materia fiscal, antes de irnos, porque ya estamos en los últimos minutos, ¿qué pueden esperar en la reforma fiscal, por ejemplo? Bueno, en primera, la autoridad federal tiene que tomar su papel, el ayuntamiento también debe tomar su papel. Estamos viendo que hay más permisos en las calles, hay más economía informal, y el mismo presidente de la República hace 2 meses hizo un planteamiento sobre el trabajo de todas aquellas personas que están en la economía informal. Hay que ayudarlos a que entren y sean reconocidos sus derechos. Bueno, pues las empresas que no están tributando hay que invitarlas a que también paguen impuestos y también aseguren a su personal y les den otra calidad de vida, porque es lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo en muchos sentidos a nivel nacional es que ya hay focos rojos en donde está la gente con muy escasos recursos, ya como que están pensando en la idea ya no de pensar en trabajar, sino están tomando ya otras alternativas. Creo que es el momento, y ahorita, Ángel, es el momento de voltear a ver a los jóvenes, porque tenemos un país muy joven, pero con muy pocas expectativas para poder hacer en los próximos años algo que decir, esta es mi empresa, yo la empecé, pero oye, ¿cómo nos vamos a ayudar si no estamos apuntalando el desarrollo para ellos? Correcto. Ahí es por donde pasa, por ejemplo, la idea de la educación, de poner más énfasis en preparar mejor a los jóvenes, ¿no? Y educación con valores. No solamente necesitamos transmisión de conocimiento, necesitamos educar realmente a los jóvenes y a las nuevas generaciones, y eso empieza en nuestros hogares, Ángel. Hay que pasar más tiempo con nuestros hijos. ¿Qué hacen los chinos? Los chinos, en la sociedad china, los abuelos educan a los nietos. Es decir, no se pierde ese eslabón generacional. Nosotros metidos en las redes sociales, metidos en la televisión y en un trabajo que cada vez paga menos y demanda más, no pasamos tiempo con nuestros hijos, y los resultados está la violencia en los espacios públicos. También es tarea de nosotros, Ángel. Y la violencia también en las escuelas. Por cierto, eso le dedicaremos un programa en Punto y Coma en las próximas semanas al tema del bullying, al tema de esta situación. Yo les quiero agradecer a los tres y les pediré rápidamente una última reflexión muy breve antes de terminar este espacio. Rafa Arias, te agradezco. Yo simplemente invitaría al auditorio y a los presentes a que no estén de acuerdo conmigo, a que chequen, a que lean. Yo sé que es uno de los graves problemas de la educación en México. A que lean y a que constaten si lo que se dice, no solo por el presidente, también por el gobernador, el presidente municipal, por cualquier servidor público, si lo que dice o reporta como que hizo, en realidad lo respalda los hechos, lo respalda la obra. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una cultura democrática de participación y tenemos que apoyar a los que hacen bien su trabajo. En México se ha desarrollado, así como se conoce en el mundo, el síndrome de Suecia, que es el amor que resulta del secuestrado al secuestrador. En México tenemos el síndrome mexica, que reelegimos y volvemos a elegir y volvemos a reelegir a los verdugos. Carlos, a ver, una última reflexión. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos prever? Pues yo creo que aquí lo importante de esto es que la oportunidad que tienen nuestros legisladores, sean de los colores que sean, que se pongan la camiseta de México y saquen adelante estas reformas. Y por el otro sentido, le pedimos a la autoridad que no se deje intimidar por la anarquía que está existiendo en estos días. A lo mejor vamos a tener unos días un poquito revueltos, unos días, pero vienen cosas muy buenas para el país. Y estaremos pendientes y estaremos analizando, poniéndole punto y coma a la información que vaya surgiendo. Yo les agradezco a los tres que nos hayan acompañado en esta tarde. La primera, que no sea la última, por supuesto. Gracias, Eugenio Vázquez. Gracias, Rafa Arias. Gracias, Carlos Abreu. Y sobre todo, gracias a usted. Nos escuchamos el próximo jueves, 6 de la tarde, en Punto y Coma por ABC Jalapa Radio. Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.